Vamos a establecer a esta hora el primer contacto con el ingeniero Rafael Tardáguila. Bueno, el contacto que todos los martes se realiza, hoy miércoles, por obvias razones, de que en la jornada de ayer el Instituto Nacional de Carnes publicó los datos de la faena. Vamos a analizar un poco qué dejó el 2023 en cuanto a la actividad, a la operación industrial. Rafael, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido. Bueno, una faena que claramente tuvo su disminución ahí en la última semana del año. Buen día, Luis. Buen día a toda la audiencia de Valor Agregado. Era algo que era obvio que iba a pasar porque hubo un día menos de actividad por el feriado del 25 de diciembre y además hay tres plantas de faena que se mantuvieron inactivas, dos de Minerva, que son Carrasco y Canelones, que finalmente decidieron tampoco realizar faenas esta semana. Eh, Así que seguramente el dato de esta semana va a ser parecido al de la pasada. Y Frigorífico Schneck tampoco tuvo actividad. Y bueno, entre eso y que otras plantas redujeron sensiblemente su faena, cayó en alrededor de 22.000 cabezas respecto a la semana inmediata anterior, apenas superó las 30.000 Lo interesante es que si comparás con la última semana del año pasado, está prácticamente en los mismos niveles, un aumento mínimo de unas 500 cabezas. Ujú. ¿Cómo fue la composición de esta semana? Bueno, mira, lo que más cayó respecto a la semana anterior fueron los novillos, fueron 12.569 novillos y bajaron un 44% semanal, y las vacas bajaron menos, bajaron un 36% y fueron más que los novillos. No, ese dato es interesante, 14.079 vacas, unas 1.500 vacas más que novillos se fainaron en la última semana del año pasado. Ujú. ¿Y por planta? Por planta siguió dominando Tacuarembó de Marfrig, casi llega a las 4.000 cabezas, que para una semana corta es un número realmente importante. Y lo siguió Las Piedras con 3.751 y tercero en el podio, otra planta de Marfrig, Colonia, con ya menos de 3.000, 2.936. Es interesante notar la dispar actividad de los dos principales grupos de faena aquí en Uruguay. Mientras Marfrig bajó, pero faenó más de 11.600 vacunos, Minerva trabajó solo en dos plantas y trabajó a media máquina en esas dos plantas, faenó menos de 4.000 cabezas Minerva la semana pasada. Bueno, y ahora con esta semana sí ya está completo todos los datos del 2023. ¿Qué se destaca en cuanto a la operación? Y bueno, se destaca lo habíamos comentado ya hace alguna semana, ¿no? Una arremetida final del año que permitió que la faena total se ubique por encima de los 2.300.000 animales, fueron 2.305.000 vacunos los faenados el año pasado, es un número importante, es una caída respecto a 2022, por supuesto, que habían sido 2.410.000, pero se ubica en un nivel, yo te diría, un poquito por encima del promedio de los últimos años, si sacamos el récord de 2021 y bueno, y el segundo más alto, que fue 2022, con esas 2.400.000. Más de 2.300.000 vacunos faenados, es una buena faena, eh, que se da fundamentalmente por lo que fue estas excelentes condiciones forrajeras de el último cuarto del año, el último trimestre, que permitió una salida fluida de ganado y además con un peso de las carcasas también creciente, ¿no? Entonces, la producción, la faena cayó un poquito más de un 4%, la producción de carne cayó menos de eso, ¿no? Cayó menos de un 3%, porque el peso de las carcasas fue récord, sobre todo en esta última parte del año. Claro, claro. Rafael, y si analizamos un poco la faena anual por plantas o por grupo, ¿qué datos surgen ahí? Y bueno, dentro de ese descenso de 4%, por supuesto que hay plantas que bajan más, o empresas que bajan más y empresas que suben menos. Marfrig, la principal planta del faena del país, bajó a la par de la faena total, bajó un 4% su actividad en el año. Minerva la subió
por obvias razones, que es que a partir del 1 de septiembre incorporó a BPU Mits, la planta de durazno, y por lo tanto Minerva aumentó 14% la faena respecto a el año 2022. Quienes siguen a estos dos principales grupos del país, que son Las Piedras, Pando y Frigollí. Las Piedras y Pando bajaron su nivel de faena respecto a 2022, 15% Las Piedras, 10% Pando, en tanto que Frigollí lo subió y se ubicó en el quinto puesto, aumentó 10% la faena respecto a 2022. Rafael, y en cuanto a la faena de ovino, ¿vos qué nos comentás? Bueno, la faena de ovinos obviamente bajó, 25.000, poco más de 25.000 cabezas, habían sido casi 32.000 en la anterior. Como siempre sucede a esta altura del año, bueno, se termina la zafra con las pasadas ya las fiestas de fin de año y hay un descenso bastante drástico en el nivel de actividad con ovinos porque hay una caída sensible de la oferta. Ingeniero Rafael Tardaila, muchísimas gracias y bueno, luego de las 12 volvemos con otros temas. Vamos a hablar algo de la 481 que empezó el primer trimestre de 2024 en Europa.